Bueno, mis queridos hermanos, nuestro saludo respetuoso y seguimos con la tercera edición del tema de la sanidad divina. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es si Dios creó hierbas y drogas, ¿espera que el hombre las use para sanidad? Es una pregunta trascendental y yo quiero asumirla por aquí para que este mensaje de la sanidad puede ser un mensaje que traiga también sanidad para su cuerpo y para su alma. Es verdad que Dios creó todas las hierbas y plantas, pero en ninguna parte de la Biblia se dice que Él sancionó, que no sancionó de allí el uso que debía el hombre darle a aquellos elementos. Dios creó la amapola, pero en ningún momento Dios ordenó que se transformara en una sustancia química para embrutecer el corazón y el cerebro del hombre. Dios creó la planta de tabaco, pero su intención no era que el hombre usara la planta para inhalar nicotina a su cuerpo. No, la nicotina del tabaco es un insecticida espléndido para controlar insectos, pero no debiera ser usado para matar a seres humanos porque la nicotina del tabaco destruye los pulmones. Ahora, mientras que algunas hierbas sin duda fueron creadas con la mira al uso terapéutico para la humanidad, no se deduce que no hay otra fuente de sanidad, ni que la sanidad por medio de las medicinas es la mejor fuente de sanidad. Dios es misericordioso con toda la humanidad, salvos e incrédulos, justos e injustos. Él ha provisto misericordia aún para aquellos que no lo reconocen como Señor, pero hay algo. No puede Dios proveer una mejor y más directa sanidad para aquellos que están en una comunión directa con Dios. La Biblia sí ordena el uso, por ejemplo, del aceite para orar por los enfermos. También higos en un caso y vino en otro, pero ninguno de estos tres es recomendado como una droga para la sanidad divina. En ninguna parte de la Biblia recomienda medicamentos o médicos para los redimidos. En la isla de Malta, Pablo oró por el padre de Publio y por muchos enfermos que fueron sanados por el poder de Dios, que ninguna droga había sanado en su momento, ni ninguna intervención clínico-médica pudo sanar hasta que llegó Pablo y sanó a todos ellos, o que Dios sanó a todos los enfermos de esa isla por medio de la oración que hizo Pablo. El doctor Lucas era un gran médico y quiero contarles que ese día que Pablo oró por Publio, allí estaba el doctor Lucas. A ver, de pronto yo soy exagerado en mis explicaciones. Si Dios quería que el creyente llamara a un médico, ¿por qué no administró el doctor Lucas los medicamentos a las personas de la isla? Y ahí estaba con el Pablo. Ahora, yo no estoy criticando la ciencia ni estoy diciendo que no se vaya al médico. Lo que estoy explicando es que si nuestra fe es suficiente, Dios nos puede sanar de la enfermedad. Se manda el aceite para la santa unción en Santiago 5, 14 y 16. Pero está claramente declarado que es la oración de fe la que salva al enfermo y el Señor es quien lo levanta, no el aceite. Además, ¿permitiría Dios a un inspirado apóstol el recomendar aceite para la sanidad de toda enfermedad? Cualquiera sabe que mientras el aceite pueda ejecutar ciertos beneficios menores, ciertamente no es un cúralo todo. El aceite no es una panacea para todos los males físicos del hombre. El aceite ha de ser usado solo como un símbolo del Espíritu Santo para orar por los enfermos. La unción tipifica la obra del Espíritu Santo, que es el agente en la sanidad divina. Cuando un rey o un sacerdote era inaugurado en Israel, era ungido con aceite, el cual no le hacía ningún bien físico, pero era símbolo del Espíritu Santo que dirigiría su reino o su ministerio. El aceite en la sanidad indica que la sanidad es ejecutada por el Espíritu de Dios y no por el anciano o por el que ora. La narración de la enfermedad y sanidad de Ezequías se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 20 del 1 al 11.
En esta narración es claro que la masa de higos no fue la fuente de la sanidad divina. Ezequías oró a Dios y recibió certeza de que Dios lo iba a sanar y recibiría 15 años más de vida antes de que los higos fueran aplicados. Dios testificó de su promesa al causar que declinara 10 grados la sombra en el reloj de Acaz. Es obvio que Ezequías puso su completa confianza en el poder de Dios, porque si los higos hubieran tenido el valor curativo, él hubiera confiado de inmediato en los higos. Pero este hombre puso su confianza en las promesas del Señor. Si los higos son curativos hasta el punto de salvar una vida, ¿por qué la ciencia médica de hoy no explota su poder? ¿Por qué los médicos no mandan hoy inyecciones de higos o mandan a comer higos? Además, la recomendación fue hecha por Isaías y no por el Señor. Entiéndase bien, examinemos bien las escrituras para que no caigamos en errores. Si Dios había inspirado la recomendación, fue solo un acto de obediencia, tal y como la inmersión de Naamán en el río de Jordán o la unción a los ojos del ciego con barro por Jesús. El barro no sirvió para devolver la vista. No, ni las aguas del Jordán fueron las que salvaron la lepra, quitaron la lepra de Naamán. Fue la actitud que desempeñó Naamán al creer y obedecer la palabra de Dios. Y no fue el barro el que le devolvió la vista al ciego, fue la fe que puso el hombre para creerle a Dios y a su palabra. Y aquí quiero presentarles otro aspecto. Pablo recomendó que Timoteo tomara vino en vez de agua. Esto lo encontrará usted en la primera de Timoteo 5:23. Entonces, los cristianos cada que se enfermen van a seguir tomando vino. El vino no sana ninguna enfermedad. Algunos afirman que el vino fue recetado como remedio para el problema del estómago de Timoteo. Eso es falso. Uno se pregunta si todos los oponentes de la sanidad divina recomendaran que todos los miembros que sufrieron de problemas estomacales, que esos problemas cesarán por tomar vino. Si el agua disponible fuera buena para tomar, es seguro que habría sido mejor para el estómago que el vino. Pero nada es mejor para la salud como el uso generoso del agua pura. Pero el agua, escúcheme, pero el agua donde estaba residiendo Timoteo era un agua sucia, impura y dañina, impotable, y por lo tanto le estaba haciendo un gran daño a su salud. El vino era solamente un sustituto para el agua donde no había agua buena y saludable. Si el vino hubiera sido destinado como medicamento, habría sido recetado en adición al agua. El hecho de que fue prohibido tomar el agua a prueba en esta localidad es porque el agua estaba contaminada. Esa agua no servía para la salud y por eso era que estaba afectado el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el aceite no es el que sana al enfermo, es la oración de fe. No son los higos los que sanaron a Ezequías, porque entonces los médicos deberían aprovechar esta oportunidad y declararle higos a todos los que están enfermos, ¿verdad? No fueron los higos. Ahora, tampoco fue el vino el que sanó la enfermedad del apóstol. No fue el vino. No fue el vino. El vino fue un aditivo para que este señor lo consumiera mientras era trasladado de ese lugar, porque las aguas de ese sitio eran impotables. Entonces, todo esto me está diciendo a mí que si yo soy capaz de recurrir a Jesucristo en mi enfermedad, Él me puede sanar sin la intervención de medicamentos humanos. Y con esto no quiero ofender a los médicos ni a la ciencia, no, señor.
Pero si usted tiene fe y es capaz de creer que Dios puede hacer la obra, una sanidad divina, Dios sigue haciendo sanidades en el día de hoy. Y es más, si usted que me está escuchando en esta hora tiene una enfermedad de tiempo, pero usted es capaz de creer que Jesucristo lo puede sanar, mire, la Biblia dice, todo lo que pidiereis creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a la oración de ellos. El sanador se llama Jesucristo. La invitación es hoy a creerle más a Dios que a las hierbas, que a los vinos, que a la ciencia, que a la tecnología. Jesucristo tiene más poder que la ciencia y que la tecnología. No quiero demeritar la función de un médico en absoluto, solamente quiero llevar a los creyentes a creer, a desarrollar su fe para creer que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, y que en virtud de tal tiene poder para sanar cualquier enfermedad que haya en el pueblo del Señor. Un abrazo y Dios nos ayude a tener fe para creer a las promesas de Dios que son fieles y que son verdaderas.